Y siguiendo con la información de lo que está pasando en Venezuela, informamos entonces que han aumentado a 11 la cifra de los civiles asesinados durante estas protestas contra el fraude en Venezuela. Por supuesto, hay mucha preocupación en el país con respecto a estas protestas. También recién escuchábamos, ¿no?, al líder de la oposición, a Edmundo González Urrutia, cómo hablaba y cómo instaba entonces a los militares a que se detengan con la represión. Y para hablar acerca de este tema ya estamos en comunicación con Oscar Murillo, él es coordinador general de la ONG Provea. Oscar, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, Magalí, y muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para hablar de la delicada situación que vive hoy Venezuela tras los resultados nada confiables y poco transparentes de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio y que ha generado una oleada de represión con detenidos y confirmamos ese número de fallecidos que has anunciado de 11 fallecidos, es la data de Provea junto con el foro penal. Sin embargo, hay altísimas probabilidades de que este número crezca, aumente en las próximas horas. Ujú. ¿Qué análisis se puede hacer con respecto a estos últimos días, ¿no? Después de que se conocieron los resultados, después de estas persecuciones políticas, de las detenciones, de la represión y, por supuesto, lamentablemente, con las muertes, ¿no?, que hasta ahora sabemos de estos 11 civiles que fueron asesinados. Sí, lo importante, digamos, acá es resaltar y nosotros lo reivindicamos en nuestro comunicado, la convicción democrática del pueblo venezolano de defender un principio constitucional, un principio democrático, que es el pueblo el único dueño de su destino político. Ujú. Aún con todos los obstáculos, con las trabas, con las dificultades de lo que significó la campaña electoral, el pueblo venezolano, la sociedad civil defendió la ruta electoral, acompañado de una sociedad y de una comunidad internacional que abogaba precisamente por unas elecciones como una vía pacífica para solucionar el grave conflicto político en Venezuela que tiene unas repercusiones además en toda la región, desde el punto de vista migratorio, pero además con una crisis social y económica que no se ha resuelto y que cada día se profundiza más en Venezuela. Con Ujú. esa vocación, con ese espíritu, el pueblo venezolano votó masivamente, pacíficamente, y fue una jornada realmente cívica que se oscurece, que se empaña con unos resultados electorales que no son confiables, que se dan de manera precipitada y que hasta el día de hoy no conocemos la data exacta de lo que ocurrió por parte de las autoridades electorales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, esto desata una ola de indignación que ha sido muy espontánea. Todavía, digamos, el factor político de la oposición no ha llamado a ninguna movilización masiva. Todo lo que hemos visto desde el lunes hasta la fecha ha sido expresión voluntaria de la gente que, bueno, en su indignación defiende lo que ocurrió el día domingo 28 de julio. Pero bueno, estamos ante un sistema profundamente autoritario. La naturaleza del gobierno de Maduro es autoritaria. Por lo tanto, hay un cierre de fila en el sector oficial que desata la indignación y esto tiene como respuesta la represión. Y estos sí son escenarios que ya ha conocido y ha reportado y registrado Provea en el año 2014, 2017, 2019. Recordemos que tenemos más de 40.000 casos de violaciones de derechos humanos en la última década del gobierno de Nicolás Maduro, más de 10.000 muertes donde han participado agentes de seguridad de la nación. De manera que estos escenarios de represión forman parte del sistema represivo para mantenerse y aferrarse en el poder. Hoy día la situación es otra porque hay una elección, hay un proceso que se ha materializado, la gente no está reclamando porque se vaya el gobierno, porque quiera irse el gobierno, ¿no? Sino que hay una elección, se materializó el hecho, todos querían una elección, el pueblo venezolano lo defendió, lo reivindicó, ahora quiere resultados que sean confiables y transparentes y en esto hay una línea discursiva que, digamos, se compagina
y se traduce también en un clamor de la comunidad internacional que nosotros también saludamos desde Provea. Ujú. Oscar, con todos estos datos que nos estás brindando, con todo esto que estamos viviendo en estos últimos días, con esta persecución, también estas denuncias, ¿no?, que han dicho desde el régimen, donde han anunciado a la justicia para que los detengan a los líderes opositores. ¿Qué pensás que va a pasar de aquí en adelante? Magali, con mucha responsabilidad, yo creo que Venezuela atraviesa horas oscuras. La escalada de graves abusos a partir de la violación del derecho de los venezolanos a elegir su destino político abre las compuertas a un escenario de alta volatilidad social que compromete la estabilidad y el proceso urgente de reconstrucción democrática. Hoy nosotros vamos a emitir un comunicado propiamente ya de Provea frente a todos estos hechos y en palabras más, palabras menos, decimos sin resultados electorales transparentes y con mayor represión, solo se agudizará o se agravará el conflicto político y la crisis de derechos humanos en Venezuela. De manera que los próximos días, las próximas horas son muy clave porque si esta represión escala a la primera fila de la conducción política del movimiento electoral venezolano, entiéndase el señor Edmundo González, María Corina Machado, como fue amenazado ayer por diferentes voceros, incluido Nicolás Maduro, podemos estar, como lo dije antes, abriendo las compuertas a una represión que puede conseguirse con una respuesta contundente de la ciudadanía y esto generaría escenas muy dolorosas y muy lamentables. Ujú. De manera que reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional a seguir acompañando al pueblo venezolano en su denuncia para que este proceso sea transparente, para que los resultados sean confiables y es la única forma en este momento para poder generar estabilidad. Oscar, ¿cómo afectan, no, estas violaciones, esto que vos nos contás, a los derechos humanos en los ciudadanos venezolanos? Bueno, están comprometidas las garantías de los derechos civiles y políticos. Lo hemos visto en las manifestaciones y en las protestas pacíficas, no solo en Caracas, que es importante quizás salir de lo que significa la urbe, el centro político de la nación. Las mayores protestas se han registrado al interior del país y ha sido en todos los rincones del país. Y esto ha tenido como respuesta la represión. Ujú. Esto también nos remite a un pasado lamentable, histórico, de los cuerpos de seguridad de la nación que siguen no estando adecuados a una respuesta según los estándares internacionales en materia de control de manifestaciones. Entonces, Sí. seguimos viendo el tema del uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. Entonces, están comprometidas las garantías de derechos civiles y políticos. Y como dije, sin que esto no se pueda resolver, entonces quedan retrasadas, lamentablemente, también las respuestas en materia de derechos sociales y económicos en el país. Oscar, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir, por supuesto, analizando y siguiendo muy de cerca lo que pasa en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.